Patricia. Así es, Ricardo, y pues vamos a conversar con el abogado penalista Roberto Pereira para que nos precise lo que hemos venido insistiendo y seguiremos insistiendo, porque los mensajes no parecen calar a la primera en la población sobre cuáles son los derechos y deberes de las personas durante el toque de queda y las otras disposiciones que ha dado el día de ayer el presidente Vizcarra. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Patricia y Ricardo. A sus órdenes para poder conversar sobre estas limitaciones y los alcances que tienen y las consecuencias que podrían derivar en la ciudadanía, ¿no? A sus órdenes. Es curioso, Roberto, cómo para muchísimas jóvenes, sobre todo el toque de queda es una novedad. Para los que estuvimos en este mundo entre los 80 y los 90, ya es algo que por lo que hemos pasado, con la diferencia de que antes el toque de queda venía acompañado de ruido de bombas y de terror. Ahora es simplemente quédate en tu casa para no afectar a otros. Así es, Patricia, y además hay que tener en cuenta que las motivaciones son distintas, ¿no? En este caso se trata, y eso es muy importante tenerlo en claro, se trata de la razón por la cual se han implementado estas medidas, tanto la emergencia, el estado de emergencia, el aislamiento social obligatorio y ahora la inmovilización social obligatoria, están vinculadas con la necesidad urgente de limitar al máximo posible los contactos sociales para impedir la propagación del contagio del coronavirus, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso va a marcar la pauta del alcance de esas limitaciones, de la manera como se deben implementar e interpretar en la práctica y además de las consecuencias. Y aquí la ciudadanía debe tener hay que exigirle a la ciudadanía el máximo de responsabilidad posible porque, como decía antes, se trata de un problema de salud pública. Entonces, la población tiene que acatar estas disposiciones con el máximo rigor y no estar, pues, como se ha venido observando lamentablemente, cuestionando cada decisión de la autoridad, tratando de sacarle la vuelta a la norma con interpretaciones un poco forzadas para poder salir a hacer actividades innecesarias. No es el momento que la ciudadanía entienda que tiene una obligación también, que no solamente es exigir al Estado, sino que la propia ciudadanía, los ciudadanos, tenemos una obligación de respetar estas disposiciones para precisamente impedir que este problema de salud pública se incremente, ¿no? Así es, y mientras esperamos que estas medidas se transmitan masivamente, más adecuadamente a toda la población, porque si no vamos a tener problemas, como lo ha dicho el defensor del pueblo ahora hace unos instantes nada más, dejar de lado el debate sobre si lo que se hizo debió hacerse antes o ser más estricto o señalar cuán legal o pertinente es, pero de todas maneras recordar que todo tiene una consecuencia. ¿Cuáles son estas desde la materia penal, doctor Pereira? Sí, efectivamente, mire, es importante recalcar esto, que es una situación inédita, una situación que se ha tenido que tomar sobre la marcha y que por lo tanto es razonable que las medidas que se dicten pues no sean perfectas, ¿no? Hay un dicho popular que es muy sabio, ¿no? Lo perfecto es el enemigo de lo bueno, ¿no? Acá de lo que se trata es de adoptar las medidas que impone la necesidad de la urgencia, que es la que ha adoptado el Poder Ejecutivo hasta ahora y que todos agradecemos, y sobre la marcha ir haciendo las adaptaciones razonables que estas normas deben hacerse, ¿no? Desde el punto de vista de las consecuencias, algunas de estas ya están previstas en el Código Penal. Básicamente estamos hablando de los delitos de propagación de enfermedades contagiosas, es decir, las personas que, a pesar de tener conocimiento de que se encuentran con síntomas o ya diagnosticados, infringen estas normas de aislamiento, de prohibición de transitar, y con consecuencia exponen a la demás población a un riesgo de contagio con eventuales consecuencias mortales. Hay un delito ya previsto en el Código Penal. El otro delito que es posible aplicar es el delito de desobediencia a la autoridad, y para esto, desde mi punto de vista, no se requiere una orden específica y concreta de las personas para que dejen de hacer determinadas cosas o hagan determinadas cosas, sino que ya el propio estado de emergencia y las disposiciones sobre aislamiento e inmovilización obligatorios ya son suficientes mensajes de prohibiciones, ¿no?, que la ciudadanía debe acatar. Por lo tanto, si alguien infringe esas prohibiciones, se expone sin duda a la imputación de un delito de desobediencia a la autoridad. ¿Y qué pasa, Roberto? Porque he escuchado a varias personas decir, bueno, pues yo no sabía. El yo no sabía no sirve, ¿no?
Bueno, no sirve en este caso porque en principio, como regla general, la ignorancia no exime a la gente de cumplir las leyes, pero en este caso es público y notoria la situación, ¿no? Tendría pues que ser una persona absolutamente aislada de la sociedad, ¿no es cierto? Una suerte de lobo estepario para que pueda invocar el desconocimiento de la situación. Es obvio que acá el desconocimiento no tiene ninguna cabida para poder ser alegada en defensa de las personas que infringen estas prohibiciones, ¿no? No se asusten, estoy tosiendo porque me atoré con el agua, no tiene nada que ver con ningún tipo. Por favor, Patricia, no nos asustes. Sí, no, mira, ustedes no, porque no están lejos, así que no les transmito nada, así que tranquilos. Pero no, ha sido con el agua que me ha atorado. Muy bien, entonces el no lo sabía no vale para nada, Roberto, y por eso tenemos que tener clara cuál es la norma y cumplirla al pie de la letra. Sí, sobre todo que también hay una responsabilidad de las autoridades de, además de dictar las normas, salir a explicarlas, ¿no? Porque ya vimos que hay problemas de interpretación de los alcances. Por ejemplo, ayer se generó toda una discusión acerca de si los vehículos particulares podrían o no transitar, ¿no? Eso ya quedó más o menos aclarado en el sentido, bueno, que si son vehículos particulares asignados a estas prestaciones esenciales, como bomberos, como médicos, prestación de servicios esenciales como electricidad, sistema financiero, sí, esos vehículos sí pueden razonablemente circular. Lo razonable también es que estas empresas cumplan con comunicar a la autoridad cuál es la relación de vehículos y personas que están afectados a ese servicio público esencial, ¿no? Para poder tener un cierto orden en la implementación de estas normas, ¿no? De manera tal que todos colaboramos para que las normas se cumplan en mayor medida de cara, insisto, a esa finalidad trascendente que justifica esta situación de emergencia, que es la evitación de los contactos sociales al máximo posible para impedir la propagación de este virus tan agresivo, ¿no? Muy bien, Roberto. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Ya una última pregunta cortita. Se está pidiendo que el gobierno sugiera o pida a los bancos que se congelen todas las deudas que tienen los ciudadanos. Esa es una medida que se puede tomar. Discrecional, pues, ¿no? Bueno, eso es una medida que debería ser consensuada, ¿no? En este tipo de situaciones lo mejor es llegar a unos acuerdos, ¿no? Para encontrar las soluciones más adecuadas también, ¿no? Porque estos pueden tener impactos tanto a nivel de las personas, pero también a nivel del sistema financiero, que puede rebotar a su vez, ¿no es cierto?, en la estabilidad del sistema financiero y afectando de nuevo a las personas, de manera tal que, como se ha venido produciendo con la CONFIEP, me parece que el gobierno debería tomar contacto con la Asociación de Bancos para poder encontrar soluciones plausibles y que generen el menor impacto posible, pero que, insisto, ayuden pues a esta situación de emergencia nacional que estamos viviendo por la propagación de este virus, ¿no? Y sancionar a las personas que difundan noticias falsas sobre el tema. En Sudáfrica los están mandando 6 meses a la cárcel. Efectivamente, también hay un delito en el Código Penal que es la propagación de información falsa que genere alarma social, ¿no? Eso también es una cosa muy importante, porque ya vemos que circula información falsa por las redes sociales sobre todo, ¿no? Y ahí, bueno, también hay un rol pues de las autoridades y también de los ciudadanos. Y a mí, cuando me llega estas cosas a una red que tengo o a bares que tengo, me encargo de decir que eso es falso. Así es, ¿no? Y que no estén propagando ese tipo de información. Es muy importante comunicar con responsabilidad. Los medios, ustedes tienen una función esencial, nutrirse de información que venga de fuente verificable, de fuente oficial, y evitar pues estar difundiendo al primer mensaje que llega y rebotar información sobre la cual no se tiene certeza, ¿no? Así es, Roberto. De su veracidad, ¿no? Y recordar que se sanciona al que la creó y al que la difunde, así que darle retweet o pasarla por WhatsApp puede ser sancionado también. Efectivamente, también es responsable la persona que propaga ese tipo de información, ¿no? Muy bien, la ley existe entonces, como nos recuerda Roberto Pereira, y el Estado puede decir aplicarla con severidad en cualquier momento, así que déjense de bromitas y déjense de pasar información que les da miedo. Entendemos que les dé miedo, pero no es información confirmada ni es información oficial. Muchísimas gracias, Roberto, clarísimo como siempre. Gracias, Patricia, gracias, Ricardo, hasta luego. Un abrazo, doctor. Vamos a una pausa, Ricardo, ya volvemos en breve.